Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 166. La ambición del fantasma. De vuelta en el Coliseo. De regreso al Coliseo, Alexei y el equipo de Viudas Negras descendieron del transporte, con sus trajes relucientes bajo las luces del recinto. El viaje de vuelta había sido rápido, pero la adrenalina de la demostración de combate aún corría por sus venas. Al entrar en la sala principal, fueron recibidos por las demás Viudas Negras que se habían quedado atrás. Yelena Belova iba a la cabeza, con una sonrisa burlona a pesar de los moretones del encuentro con Ghost. La seguían de cerca Sonja, Anna, Ingrid, Oksana, Lerato, Ellen, Agnesa y Lauren Okadigbo. Las demás viudas, ansiosas por escuchar sus experiencias, se reunieron rápidamente a su alrededor. «Bienvenida de nuevo», exclamó Sonja, con los ojos brillantes de curiosidad. «¿Cómo te fue?» Yelena sonrió y dijo: «Fue intenso. Pudimos probar los nuevos trajes de hierro. Son increíbles, pero tuvimos una visita sorpresa». «¿Una visita sorpresa?», repitió Ingrid, intrigada. «Sí, Ghost apareció con un prototipo de traje», interrumpió Anna, sacudiendo la cabeza. 4 brazos, hechos de vibranio. Era una bestia. Oksana, aún eufórica por el combate, añadió: «Luchamos con todas nuestras fuerzas, pero Ghost era demasiado fuerte. Ese traje está a otro nivel». Lerato se inclinó hacia adelante y dijo: «Cuéntanos más sobre los trajes. ¿Qué sensación te producían?» Yelena respiró hondo. «El programa de asistencia para el control es increíble. Utiliza reconocimiento de gestos e interface neuronales, así que no necesitas botones. Es como si el traje se convirtiera en una extensión de tu cuerpo. Están hechos de una aleación muy resistente», añadió Anna. «Pueden soportar muchos daños. ¿Y los repulsores? Potentes. Puedes volar, disparar y golpear con una precisión asombrosa». Lauren Okadigbo, la viuda negra finlandesa, asintió. «Parece que va a cambiar las reglas del juego. ¿Pudiste probar alguna maniobra avanzada?» Ellen, que había estado escuchando en silencio, preguntó: «¿Y qué hay de la pelea con Ghost? ¿Cómo fue eso?» Oksana suspiró. «Ghost sigue siendo tan arrogante como siempre. Nos estuvieron provocando todo el tiempo, pero tenían razón. Ese prototipo de traje tiene 2 reactores más pequeños para alimentar sus armas avanzadas. Los atacamos con todo lo que teníamos, pero no fue suficiente». Ingrid frunció el ceño. «Eso debe haber sido frustrante». Yelena se encogió de hombros. «Sí, pero también fue una experiencia de aprendizaje. Tenemos que encontrar la manera de contrarrestar algo así. No siempre podemos depender de la fuerza bruta». Agnesa, siempre estratega, reflexionó. «Quizás debamos pensar de forma más creativa. Aprovechemos el entorno, explotemos cualquier debilidad». Yelena asintió. «Exacto. Tendremos otra oportunidad, y la próxima vez estaremos preparados». Lauren sonrió y dijo: «Parece que tenemos nuevos objetivos de entrenamiento». El grupo rió, demostrando la camaradería que existía entre ellos. A pesar del revés, estaban unidos en su determinación de mejorar y superar cualquier desafío. Alexei, que había estado observando la interacción, finalmente habló: «Lo hicieron muy bien. Los trajes son impresionantes, y ustedes también. Los incorporaremos a nuestro programa de entrenamiento. Prepárense, porque las próximas semanas serán intensas». Las viudas asintieron, fortalecidas por la experiencia. Al retirarse a sus aposentos, se percibía un claro sentido de propósito. Sabían que en el Coliseo seguirían perfeccionando sus habilidades y superando sus límites. Con el paso de los días, el Coliseo bullía de actividad. La integración de los Iron Summits marcó un nuevo capítulo en las operaciones de la Fundación, uno que prometía mayor eficiencia y eficacia en su eterna lucha por contener lo anómalo. Para Alexei, el éxito del proyecto Iron Suite era una prueba del incansable afán de innovación de la Fundación. Sabía que, mientras siguieran ampliando los límites de la ciencia y la tecnología, no habría límites para lo que podrían lograr.
Así pues, el Coliseo continuó su implacable funcionamiento, testimonio de la inquebrantable búsqueda de la Fundación por controlar lo anómalo. En sus profundidades, vidas se moldearon, forjaron y, a veces, se extinguieron, todo en nombre de asegurar un futuro más seguro para la humanidad. Sitio, 009. Lo que ni siquiera Alexei sabía era que Ghost no se había unido a él en el viaje de regreso, sino que se dirigía al sitio, 009, a ver a Alexander Rixey, o 5-1, su jefe y protector. Ghost, el hombre de mayor confianza de Alexander, logró infiltrarse en el sitio sin ser detectado, ya que podía recorrer todos los pasadizos secretos sin alertar a nadie. Gracias a sus propias habilidades, llegaron hasta las cámaras de Alexander antes de que les fuera imposible continuar. Ni siquiera podían entrar al búnker sin Alexander. Sabiendo que tenían que esperar, avisaron a los miembros de Alpha 1 de su presencia, principalmente para que les sirvieran una copa de champán mientras esperaban para presentar su informe. Mientras Ghost esperaba con una copa de su champán favorito, este brindis era más que merecido tras la victoria. Al recordar lo sucedido, no pudo evitar maravillarse ante el poder de los trajes que acababa de probar. Con tal poder, podría derrotar a ejércitos enteros. Con unos pocos prototipos y unas pocas docenas de trajes normales, era probable que ninguna nación del mundo pudiera resistir, salvo quizás Wakanda. La tecnología avanzaba a pasos agigantados en aquellos tiempos. Si hubieran publicado algo así, la guerra ni siquiera habría requerido una estrategia militar brillante, ya que se podría haber ganado fácilmente por la fuerza bruta. La Fundación tenía fácilmente la capacidad de dominar el mundo y gobernarlo, dando paso a una era dorada. Ghost deseaba fervientemente conseguir pronto un asiento en el Consejo O5 para poder impulsar esta causa. Sabían que Alexander y O5-2 estarían de acuerdo fácilmente, y que había muchos otros a los que también se podía convencer sin dificultad. Una ventaja de la confianza que Alexander depositaba en ellos era que conocían la identidad de cada miembro. Mientras Ghost saboreaba la victoria con su champán, sus pensamientos se dirigieron a la próxima reunión con Alexander. El suave zumbido del sistema de ventilación de las instalaciones y el sutil tintineo de sus copas crearon un ambiente contemplativo para sus planes. En ese preciso instante, la puerta de la habitación de Alexander se abrió con un silbido. Alexander Rixey entró en persona, con una presencia imponente y austera como siempre. Fantasma, saludó con un gesto que transmitía respeto y, a la vez, una exigencia de atención. Supongo que la demostración salió según lo previsto. Aún mejor, respondió Ghost, poniéndose de pie para mirarlo directamente a los ojos. Los Iron Summits se desempeñaron admirablemente, y el encuentro con el prototipo añadió un giro inesperado a la prueba. Alexander entrecerró ligeramente los ojos, intrigado. ¿Y el prototipo? Cuéntame más sobre sus capacidades. Ghost dejó a un lado su champán y comenzó a relatar el encuentro, explicando cómo el diseño avanzado del prototipo y sus componentes de vibranio habían supuesto un desafío considerable. Está claro que nuestras estrategias actuales podrían resultar insuficientes si nos enfrentamos a una tecnología tan avanzada en manos equivocadas, concluyeron. Un traje así probablemente sería algo que no podría derrotar fácilmente, e incluso tú tendrías dificultades. Es un gran paso adelante, y debemos asegurarnos de que otros no lleguen a esta etapa, advirtió Ghost. En efecto, reflexionó Alexander, tamborileando rítmicamente con los dedos sobre la superficie pulida de su escritorio. Necesitamos mantener nuestra superioridad tecnológica. Es imperativo que aseguremos toda la investigación relacionada y, posiblemente, integremos algunas de estas funciones avanzadas en nuestros propios trajes. Ghost asintió, consciente de la gravedad de la situación. Sugiero que aumentemos la vigilancia e incluso que iniciemos algunas operaciones encubiertas para asegurarnos de que nadie más tenga acceso a esta tecnología. Si cae en las manos equivocadas, las consecuencias podrían ser catastróficas. Alexander estuvo de acuerdo, aunque dudó en dar su aprobación. Al fin y al cabo, eso significaría ir tras Stark, quien era potencialmente importante y estaba bajo la protección del anciano. Sin mencionar que aún le era útil. Quiero que vayas a visitar al chico Stark. Finalmente tomó una decisión. No quiero que lo lastimen ni que lo saquen. Quiero que vayas con un mensaje. Hazle pedazos su traje, demuéstrale que está lejos de ser invisible y dile que si alguien más empieza a volar por ahí con un traje como el suyo, volverás para terminar lo que empezaste hoy. Alexander finalmente decidió amenazar a Tony.
Después de todo, sabía por las películas que había sido bastante descuidado, incluso entregando un traje al ejército, algo que no podía permitir. Así que lo mejor era asegurarse de que Tony fuera consciente de la insensatez de tal cosa. Eso también le obligaría a trabajar más para mejorar su tecnología, lo que les permitiría robar cualquier mejora potencial que aún no tuvieran. Ghost asintió, comprendiendo la delicadeza de la tarea. Consideren lo hecho. Stark no se dará cuenta de lo que le ha pasado hasta que sea demasiado tarde, afirmaron con férrea determinación. Bien. Sé sutil, fantasma. No se trata solo de demostrar fuerza, sino de enviar un mensaje claro sin iniciar una guerra abierta. Necesitamos a Stark, pero en nuestros términos, aclaró Alexander con la mirada penetrante. Cuando termines con eso, tengo otra misión para ti, dijo Alexander, haciendo una breve pausa. Wakanda. Ghost también se puso muy serio al oír mencionar a su nación, una que se había mantenido oculta y que poseía tecnología avanzada que ni siquiera la Fundación tenía todavía. Stark no era nada comparado con esta misión, apenas un desafío. Wakanda era una misión de verdad, llena de peligros y oportunidades. Al fin y al cabo, la nación era un quebradero de cabeza para todos los miembros del Consejo O5, así que si se ocupaban de ella, era posible conseguir apoyo y favores. Supongo que no vamos a lanzar un ataque frontal. Alexander soltó una risita seca. Para nada. Necesitamos información, no una guerra. Tu misión es confirmar si SCP-499 se encuentra en Wakanda y debes confirmarlo, cueste lo que cueste. La insurgencia del caos asumirá toda la responsabilidad y hará lo que sea necesario para confirmar esta información. Ghost comprendió la gravedad de la tarea. La mención de SCP-499 y su posible ubicación en Wakanda significaba que lo que estaba en juego era aún mayor de lo habitual. Conocida por su estricto aislamiento y sus avanzadas tecnologías defensivas, Wakanda no era una nación que debiera subestimarse. Esta misión requeriría un delicado equilibrio entre sigilo, precisión y, quizás, un nivel de brutalidad que Ghost estaba bien preparado para emplear. Entendido, respondió Ghost con voz serena pero firme. Haré los preparativos necesarios. No podemos permitirnos ningún error en esto. Alexander asintió. Utiliza todos los recursos que necesites. Esto es de máxima prioridad. Las defensas de Wakanda son formidables, pero confío en tu capacidad para conseguirnos la información que necesitamos. Alexander le dio a Ghost permiso general para formar su propio equipo y elaborar sus propios planes para llevarlo a cabo. Puedes esperar y hacerte un traje a medida, del tipo prototipo. Me aseguraré de que agilicen el proceso. Además, te permito usar cualquier objeto SCP que desees. Simplemente termina esto. Ghost se puso cada vez más serio mientras Alexander seguía hablando. Se dieron cuenta de que era una gran oportunidad. Si nos ocupamos de Wakanda, nada nos impedirá conquistar el mundo. Por fin podríamos tomar el control total y asegurarnos de trabajar con mayor eficacia y de que la gente tuviera una vida mejor. Ghost rápidamente volvió a exponer su deseo, con la esperanza de que pudieran usar esto para unificar finalmente al mundo entero bajo una sola bandera y garantizar que permaneciera a salvo de las amenazas. Alexander sabía lo que Ghost estaba pensando, y aunque coincidía con algunos puntos del plan, solo pudo negar con la cabeza. El resto del consejo aún no está preparado para aceptar algo así, y si intentamos eludirlos, no podría protegerte de su ira. Ghost, consciente de las complejidades políticas del Consejo O5, asintió solemnemente. Agradezco la cautela y comprendo las dificultades, reconoció, sintiendo el peso de las barreras tácitas en las más altas esferas de la Fundación. La mirada de Alexander se suavizó ligeramente, reconociendo la lealtad y la ambición de Ghost. Debemos actuar con prudencia. Tus acciones en Wakanda podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos, dándonos la influencia que necesitamos para persuadir al Consejo. El éxito allí bien podría allanar el camino para acciones de mayor envergadura. No se excedan, no podemos precipitarnos, o podríamos perder más de lo que ganamos. Alexander advirtió, después de todo, que sabía que en el universo Marvel existían más amenazas que los SCP y que malgastar su fuerza no sería una buena idea. Ve y encárgate de Stark, luego ocúpate del frente de Wakanda, consígueme lo que necesito y, si SCP-499 está ahí dentro, podríamos presionar a los demás para que tomen medidas más contundentes, dijo Alexander finalmente mientras despedía de Ghost. Capítulo 167.
Tony contra el fantasma. Residencia de Stark Malibu. Al amparo de la oscuridad, Ghost se dirigió a la casa de Stark en Malibu. Haciendo uso de sus incomparables habilidades de sigilo, sortearon los sofisticados sistemas de seguridad que Tony Stark había instalado. El aire nocturno era fresco y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla añadía un telón de fondo sereno a su sigiloso avance. Ghost se deslizó por un estrecho conducto de ventilación y apareció en el taller de Stark. La habitación estaba repleta de prototipos y proyectos a medio terminar, prueba de la incansable innovación de Stark. Ghost entrecerró los ojos al ver los trajes de Iron Man alineados en sus estaciones de carga. Activando su dispositivo de camuflaje, Ghost se movió por el taller con destreza. Conocían la rutina y los hábitos de Stark gracias a una extensa vigilancia y recopilación de información. Era solo cuestión de tiempo antes de que apareciera el propio Stark. Aunque, hasta entonces, iría a buscar algo. Señor, hay una presencia no autorizada en la bodega, informó Jarvis con calma. Las cámaras muestran una mancha negra, probablemente causada por alguna tecnología desconocida. No logro identificar al intruso. Los ojos de Stark se entrecerraron, su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Una mancha negra, eh? Parece que alguien está jugando con tecnología avanzada. Prepara mi traje. Ghost no tenía prisa. Sabían que los habían descubierto y lo permitían. Así que ahora solo le estaban dando a Stark el tiempo que necesitara para ponerse el traje, y bueno, tenía una buena colección por aquí. No se comparaba con la suya propia ni con la de O5-1, pero aún así era una colección impresionante, sobre todo teniendo en cuenta la juventud de la familia Stark en el contexto general. Sin duda, Stark tenía buen gusto, algo digno de admiración. En cuanto a Tony, no pudo evitar maldecir y quejarse de que alguien había vuelto a entrar en su casa. Realmente pensaba que se libraría de esas cosas después de sus últimas mejoras, que incluso lograron sorprender al director de S.H.I.E.L.D. Aunque era evidente que no estaba del todo seguro en su propia casa, necesitaba reforzar la seguridad una vez más. Al fin y al cabo, si llegaba a tener hijos, algo que ni siquiera podía imaginar, al menos quería que estuvieran a salvo. Bueno, si nuestro invitado inesperado estaba más interesado en mi licor que en mí o en mis trajes, entonces tal vez no sea del todo hostil, pensó mientras le pedía a Jarvis que lo vistiera. Quizás no lo necesitara, pero le daría ventaja. Mientras Tommy se autoengañaba creyendo que su traje lo mantendría a salvo, Ghost encontró una buena botella de champán y fue a buscar 2 copas. Al fin y al cabo, una vez que vencieran a Stark, se merecerían un buen trago, y bueno, Stark también necesitaría una copa tras su derrota. Mientras Ghost esperaba sentado en el salón de Stark a su anfitrión, no pudo evitar notar que la decoración parecía mucho más cuidada de lo que cabría esperar de Stark. Claramente, debía de haber contratado a alguien para que le ayudara. Cuando Stark se acercó, ya completamente ataviado con su traje, vio a Ghost sentado tranquilamente en el salón, con una botella de champán y 2 copas en la mano. Hola, Stark, dijo Ghost con voz fría y burlancia. Pensé que te gustaría una visita. Toma, te sirvo una copa. Ghost descorchó la botella con destreza, y el champán hizo un ligero espumoso al servirlo en 2 copas. ¿Quién demonios eres?, exigió Stark, mientras los sistemas de su traje se activaban, listos para el combate. En la victoria, te lo mereces. En la derrota, lo necesitas, citó Ghost, alzando su copa. Estoy aquí para enviar un mensaje. Y para eso, te necesitaba con ese traje. Tony no pudo evitar sentir curiosidad por saber quién era esa persona, ya que su máscara no tenía orificios para los ojos. Incluso los sensores del traje solo detectaron una mancha negra. Claramente, la tecnología utilizada para ocultarlos era de última generación. Sin embargo, dado que aparentemente solo se trataba de alguien con un mensaje, tal vez no fuera peligroso, así que Tony se quitó la máscara para ver bien a su invitado, solo para sorprenderse aún más al descubrir que no podía enfocarlo. Sus ojos simplemente se negaban a verlo con claridad. No pudo evitar retroceder un poco. ¿Qué clase de tecnología podía lograr esto? No solo engañar a cámaras y sensores, sino incluso al ojo humano. El nivel tecnológico detrás de algo así no era menor que el de su traje o el del rector que lo controlaba. A pesar de la inquietud que se apoderaba de él, Tony intentó mantener la calma. De acuerdo, ya tienes mi atención. ¿Cuál es el mensaje? Ghost sonrió con sorna, disfrutando de la incomodidad de Stark. El mensaje es simple. Ni tú ni tus trajes son intocables.
Si alguna vez dejas que alguien más vuele con un traje como el tuyo, volveré y terminaré lo que empecé hoy. Dicho esto, Ghost se puso de pie, con movimientos fluidos y seguros. Dio un paso más cerca, y su presencia inquietó aún más a Tony. Listo cuando quieras, lo provocó Ghost. La máscara de Tony se cerró de golpe y su voz resonó desde el traje. Veamos qué tienes. Ghost solo sonrió con suficiencia, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, lo dieron todo. No había necesidad de contenerse en cuanto a velocidad y fuerza. Stark y su traje estarían bien, aunque un poco abollados. Stark ni siquiera tuvo tiempo de escuchar el avanzado sistema de evasión por IA antes de que este tomara el control y lo enviara disparado a través del techo de su sala de estar. Sobreescribir. Jarvis. No pudo evitar gritar. Señor, se movió a velocidad supersónica. Claramente está altamente mejorado. Se recomienda precaución. Tony no necesitaba que se lo explicaran. Cualquiera capaz de moverse a tales velocidades y detenerse tan rápido no era un ser humano normal. Claramente, esta persona estaba incluso más potenciada que el Capitán América, según los registros de su velocidad y fuerza. El hecho de que estuvieran dentro no ayudaba, limitando la ventaja de Tony de poder volar. Ahora entendía por qué le habían dado tiempo para ponerse el traje. Esa persona era un monstruo, no alguien contra quien una persona normal pudiera volver a luchar. Tony, sin embargo, no era una persona cualquiera. Era Iron Man. Y no le tenía miedo a ningún bicho raro de laboratorio. Demostraría que su tecnología era superior a lo que le hubieran hecho a esa persona. Tony activó de inmediato los repulsores de su traje, dirigiendo un potente rayo hacia Ghost. El rayo de energía surcó el aire, pero Ghost lo esquivó con una agilidad sobrenatural, acortando la distancia entre ellos en un abrir y cerrar de ojos. Ghost le propinó un puñetazo rápido y brutal en el abdomen a Tony, lanzándolo contra una pared de cristal y hacia el pasillo. El traje de Tony absorbió la mayor parte del impacto, pero sintió la fuerza del golpe. Rápidamente recuperó el equilibrio y disparó una andanada de metromisiles desde sus hombros. Ghost saltó con gracia por encima de los misiles, aterrizando detrás de Tony y golpeando la parte trasera de su traje con una patada contundente que abolló la armadura. Jarvis, analiza sus movimientos. Necesito una contraestrategia, ordenó Tony, con voz firme a pesar del caos. Estoy trabajando en ello, señor, respondió Jarvis con un tono tranquilo y eficiente. Ghost continuó su implacable ataque, su velocidad los hacía casi invisibles. Atacaron a Tony con una serie de puñetazos y patadas rápidas, cada golpe dirigido a las articulaciones y puntos débiles del traje. Tony contraatacó, usando sus repulsores y armas integradas para mantener a Ghost a raya, pero era evidente que estaba siendo superado. Con una repentina explosión de energía, Tony se impulsó por los aires, usando sus propulsores para ganar distancia. Se mantuvo suspendido cerca del techo, apuntando los repulsores de su guantelete hacia abajo. A ver cómo te las arreglas con esto, murmuró, liberando una ráfaga concentrada de energía. Los rayos repulsores convergieron sobre Ghost, pero este saltó a un lado en el último momento, dejando el suelo abrasado por los rayos. Ghost dio una voltereta en el aire, aterrizó en una pared cercana y se impulsó contra ella para lanzarse hacia Tony a una velocidad increíble. Tony apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Ghost volviera a abalanzarse sobre él. Le agarraron el brazo del traje y lo retorcieron con tanta fuerza que el metal chirrió y se dobló. Tony disparó un rayo repulsor a quemarropa, pero Ghost lo desvió con un rápido movimiento de la mano, redirigiendo la energía inofensivamente hacia el techo. Señor, sus mejoras físicas y habilidades de combate son extraordinarias. Las tácticas convencionales podrían no ser efectivas, advirtió Jarvis. Dime algo que no sepa, gruñó Tony, intentando quitarse a Ghost de encima. Ghost le propinó un golpe demoledor en el pecho a Tony, provocando que la pantalla del traje parpadeara. Esto es solo una muestra de lo que sucederá si no obedeces, siseó Ghost con voz amenazante. Si alguna vez dejas que alguien más vuele con un traje como el tuyo, volveré y terminaré lo que empecé hoy. Con un último y devastador golpe, Ghost lanzó a Tony contra un banco de trabajo cercano, dejándolo aturdido y maltrecho. Satisfecho con la destrucción, aún no había terminado. Ghost se acercó a Tony y entonces hizo algo verdaderamente impactante. Usando su fuerza sobrehumana, Ghost destrozó el traje pieza por pieza, y el sonido del metal al romperse resonó en el taller. Stark observó impotente, con el corazón encogido, mientras su preciada creación se convertía en chatarra.
Pronto su cuerpo quedó completamente al descubierto al serle arrebatado el traje. Ya ves, Stark, dijo Ghost, y su voz resonó en la habitación ahora silenciosa. Estás lejos de ser invencible. Recuérdalo. Ghost regresó a la sala saltando por los agujeros que su pelea había dejado en el suelo. Volvió un momento después con 2 copas de champán. No la desperdicies, dijo, vaciando su propia copa antes de dejarle una a Stark. Sin decirle una palabra más, Ghost activó su dispositivo de camuflaje y desapareció entre las sombras, dejando a Stark lidiando con la dura realidad de su derrota. Cuando Ghost salió de la casa de Stark y se desvaneció en la noche, sintieron una oleada de satisfacción. El mensaje había sido transmitido con claridad. Ahora, era el momento de prepararse para la verdadera misión: Wakanda. De vuelta en Site 009, Ghost comenzó a hacer los preparativos necesarios para su infiltración en Wakanda. Sabían que esta misión sería la prueba definitiva de sus habilidades, pero las posibles recompensas eran demasiado grandes como para ignorarlas. Mientras revisaban la información y formulaban su plan, Ghost no podía dejar de pensar en el futuro. Con los secretos de Wakanda en su poder, tendrían la influencia necesaria para cambiar el rumbo de las operaciones de la Fundación y, tal vez, el destino del mundo mismo. Mientras Ghost desaparecía en la noche, Tony yacía en el suelo, respirando con dificultad, con su traje hecho pedazos a su alrededor. El dolor recorría su cuerpo, pero lo que más le dolía era la humillación. Había sido superado en su propia casa, su tecnología había quedado inservible. Jarvis, informe de estado, gimió Tony, esforzándose por incorporarse. Señor, el intruso se ha marchado. Su traje está completamente destrozado, señor, pero al menos el rector no ha sufrido daños. Aún así, le recomiendo que se haga un chequeo médico. Tony negó con la cabeza y se puso de pie a duras penas. No hay tiempo para eso. Necesito saberlo todo sobre ese intruso. Realiza un diagnóstico completo de las grabaciones y compara cualquier firma tecnológica que podamos encontrar. Como desee, señor. Comenzamos el análisis ahora. Stark se tambaleó hasta su mesa de trabajo, con la mente acelerada. Quienquiera que fuera ese fantasma, no se parecía a ningún oponente al que se hubiera enfrentado antes. Su velocidad, fuerza y tecnología superaban con creces todo lo que había previsto. Consígueme los trajes en línea, Jarvis. Necesitamos empezar las reparaciones de inmediato. Y actualizar los protocolos de seguridad. No quiero más visitas inesperadas, dijo mientras terminaba de beber el vaso que le habían dejado. No le temía al veneno. Si esa persona hubiera querido hacerles daño, ya lo habría hecho. Entendido, señor. Iniciando protocolos de reparación y actualizaciones de seguridad. Tony contempló los restos de sus trajes, con la determinación endureciendo su rostro. No permitiría que esta derrota lo definiera. Mejoraría, se adaptaría y superaría la adversidad. Ghost había dejado claro su mensaje, pero Tony Stark no iba a rendirse. Recogió un trozo destrozado de su armadura. El frío metal le quemaba la mano. ¿Querías enviar un mensaje, Ghost? Pues bien, mensaje recibido. Pero será mejor que estés preparado para la respuesta. Con un renovado sentido de propósito, Tony se puso manos a la obra, ideando ya nuevas estrategias y mejoras. Ghost le había planteado un reto, y Stark nunca se acobardaba ante un desafío. Capítulo 168. Tigre Blanco. Hell's Kitchen, ciudad de Nueva York. Ángela del Toro estaba en la azotea, escudriñando con la mirada las caóticas calles de abajo. El otrora bullicioso barrio de Hell's Kitchen se había sumido en el caos tras la muerte de Alexander Rixey, una figura clave del AMPA de la ciudad, y el posterior ascenso de Wilson Fisk, el capo. El crimen campaba a sus anchas y la ley luchaba por mantener el orden. Ángela sabía que debía redoblar sus esfuerzos como Tigre Blanco. El amuleto del Tigre Blanco, que le otorgaba mayor fuerza, velocidad, agilidad y sentidos agudizados, vibraba con una cálida energía alrededor de su cuello. Sentía el peso de sus responsabilidades más que nunca, pero Ángela estaba decidida a luchar contra la oscuridad que la envolvía. Anochecer. Ángela se movía sigilosamente por los tejados, con los sentidos agudizados por el amuleto. Podía oír sirenas lejanas, los pasos frenéticos de la gente que corría y los susurros apagados de los criminales que tramaban sus planes en callejones oscuros. Hell's Kitchen se había convertido en un campo de batalla, y Ángela estaba lista para entrar en acción.
vio a una banda de matones acosando a un comerciante local. Sin dudarlo, Ángela saltó y aterrizó con gracia entre los delincuentes y su aterrorizada víctima. «Déjalo en paz», gruñó, con una voz que denotaba la autoridad del tigre blanco. Los matones se burlaron, mientras su líder daba un paso al frente. «¿Y quién te crees que eres?». Los ojos de Ángela se entrecerraron, el amuleto brillaba tenuemente. «Soy el tigre blanco. Y esta es tu única advertencia». La pelea fue rápida y brutal. Las habilidades mejoradas de Ángela le permitieron esquivar con facilidad sus torpes ataques, mientras que sus contraataques fueron precisos y poderosos. En cuestión de segundos, los matones yacían en el suelo, gimiendo de dolor. Ángela ayudó al tendero a levantarse, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. «Gracias», balbuceó, visiblemente conmocionado pero agradecido. «Cuídate», respondió Ángela, suavizando su voz. «Hell's Kitchen necesita gente como tú». Y Ángela recorría las calles, con la mente llena de pensamientos sobre cómo frenar la ola de caos que había asolado su barrio. La muerte de Alexander Ritchie había creado un vacío de poder que Wilson Fisk no tardó en llenar, convirtiendo Hell's Kitchen en su imperio criminal personal. Al doblar una esquina, Ángela oyó los débiles ruidos de una pelea. Corrió hacia el lugar de donde provenía el sonido, con el corazón latiéndole con fuerza. En un callejón poco iluminado, encontró a un grupo de matones de Fisk maltratando a un joven. «Déjalo ir», gritó Ángela, abalanzándose hacia adelante. Los guardias se giraron, momentáneamente atónitos por su aparición. Los puños y pies de Ángela se volvieron borrosos al enfrentarse a ellos. Sus habilidades en artes marciales, combinadas con el poder del amuleto, la convertían en una oponente formidable. En cuestión de segundos, los guardias fueron derrotados y el joven quedó libre. «¿Estás bien?», preguntó Ángela, ayudándolo a levantarse. «Sí, gracias a ti», respondió, haciendo una leve mueca. Los hombres de Fisk querían información sobre una banda rival. Los ojos de Ángela se oscurecieron. «Fisk no se detendrá hasta que lo controle todo. Tenemos que resistir». El joven asintió, inspirado por su determinación. «¿Qué puedo hacer?». «Manténganse fuertes, manténganse alerta y ayuden a sus vecinos», dijo Ángela. «Hell's Kitchen es nuestro hogar. No podemos permitir que Fisk lo destruya». Y Ángela continuó sus patrullas, y su presencia se convirtió en un símbolo de esperanza para los habitantes de Hell's Kitchen. Sabía que la lucha contra Fisk estaba lejos de terminar, pero estaba decidida a proteger a su comunidad. El poder del amuleto le daba la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las probabilidades parecían insuperables. Mientras estaba en una azotea, contemplando el amanecer sobre la ciudad, Ángela sintió un renovado sentido de propósito. No solo luchaba por sí misma, luchaba por todos los que consideraban Hell's Kitchen su hogar. El tigre blanco no descansaría hasta que se hiciera justicia. Mientras tanto, en un centro de mando con poca luz, dos agentes de la Fundación SCP, identificados como Agente Ramírez y Agente Hawkins, repasaban el informe de su misión. Su objetivo: SCP-10152, el amuleto del tigre blanco. Su objetivo: recuperar el amuleto y neutralizar a su portadora actual, Ángela del Toro. Ángela del Toro, ex agente del FBI, ahora justiciera. El amuleto le otorga habilidades físicas mejoradas. Hemos rastreado sus actividades hasta Hell's Kitchen, declaró el agente Ramírez, mientras revisaba fotos de vigilancia de Ángela en acción. Debemos abordar esto con cautela, añadió el agente Hawkins. Está altamente entrenada y el amuleto la hace extremadamente peligrosa. Tendremos que aislarla y tomarla por sorpresa. Ángela se movía por las calles, mezclándose con la multitud. Intuía que algo no andaba bien, pero no lograba identificar qué era. Lo que no sabía era que los agentes Ramírez y Hawkins la vigilaban de cerca, utilizando equipos de vigilancia avanzados para seguirle la pista. Los instintos de Ángela se activaron al sentir que la observaban. Aceleró el paso y se metió corriendo por un callejón. Ramírez y Hawkins la siguieron, manteniendo la distancia pero acercándose. Ángela dobló una esquina y se encontró cara a cara con Hawkins. «Tenemos que hablar, Ángela», dijo él con voz tranquila pero autoritaria. Los ojos de Ángela se entrecerraron. «¿Quién eres?» «Agentes de la Fundación. Estamos aquí por el amuleto», respondió Hawkins, avanzando lentamente. «Ni hablar», replicó Ángela, retrocediendo y preparándose para luchar.
Desde atrás, Ramírez la atacó, intentando someterla con una pistola eléctrica. Ángela, presintiendo el ataque, lo esquivó y contraatacó con una patada rápida que derribó a Ramírez. Hawkins se abalanzó hacia adelante, pero Ángela estaba preparada. Sus reflejos agudizados le permitieron eludir su agarre y golpearlo en las costillas. «No me lo quitarás», gritó Ángela, y su voz resonó en el estrecho callejón. Los agentes se reagruparon, dándose cuenta de que debían replantear su estrategia. La fuerza y agilidad de Ángela, potenciadas por el amuleto, la convertían en una adversaria formidable. Los agentes se retiraron, utilizando los estrechos callejones para acorralar a Ángela en una trampa. Se comunicaron en silencio mediante sus auriculares, preparando una emboscada. Ángela, impulsada por la adrenalina y el poder del amuleto, los persiguió, sin sospechar nada de su plan. Al doblar una esquina, se encontró en un patio interior. Ramírez y Hawkins emergieron de las sombras, con las armas desenfundadas. «Hasta aquí, Ángela», dijo Ramírez con voz firme. «No queremos hacerte daño. Entrega el amuleto». Los ojos de Ángela brillaban con determinación. «Tendrás que arrancármelo de mis manos frías y muertas». Hawkins sonrió con sorna. «Esperábamos que dijeras eso». El patio se convirtió en un caos mientras Ángela luchaba con todas sus fuerzas. Sus habilidades mejoradas le permitían asestar golpes poderosos, pero los agentes eran implacables. Su entrenamiento y trabajo en equipo los mantenían en la lucha. Hawkins logró asestarle un disparo con un dardo tranquilizante especializado, diseñado para penetrar su fisiología mejorada. Ángela se tambaleó, su visión se nubló, pero siguió luchando, negándose a rendirse. Ramírez aprovechó su debilidad y le asestó un golpe certero para desarmarla. El amuleto resplandeció intensamente mientras Ángela luchaba por mantenerse consciente. En un último y desesperado intento, Ángela se abalanzó sobre Hawkins, pero las fuerzas la abandonaron. Cayó al suelo y el amuleto se le escapó de las manos. Ramírez aseguró rápidamente el amuleto y lo colocó en una caja de contención. Hawkins revisó las constantes vitales de Ángela, asegurándose de que estuviera viva pero incapacitada. Objetivo neutralizado. SCP-10152 está bajo control, informó Ramírez por su auricular. Buen trabajo, respondió su cuidador. Tráelo. Nosotros nos encargaremos del resto. Mientras Ángela yacía inconsciente, los agentes la llevaron a su vehículo. La que fuera protectora de Hell's Kitchen se había convertido en otra anomalía que la Fundación SCP debía contener. De vuelta en la Fundación, el amuleto fue colocado en una unidad de contención segura. Ángela del Toro fue trasladada a una celda de detención, quedando su destino en manos de la Fundación. Los agentes completaron su misión, pero el recuerdo de la lucha de Ángela perduró. El Tigre Blanco había combatido con valentía, pero al final, la implacable persecución de anomalías por parte de la Fundación se impuso. Y así, la sombra del tigre quedó contenida, pero el espíritu de resistencia perduró, esperando el día en que resurgiría. Sitio, 009. Alexander había vuelto a usar su autoridad como miembro del Consejo O5 para asegurar otro activo potencial. SCP-10152, también conocido como el amuleto del Tigre Blanco, ahora descansaba en la palma de su mano. No parecía nada especial, aunque eso solía ocurrir con la mayoría de los objetos SCP. Tenían un aspecto bastante inocente, completamente normal, y no era hasta que se manifestaba el efecto anómalo que uno se daba cuenta de que poseían algo extraordinario. Este objeto en particular no era peligroso. Estaba clasificado como seguro, una clasificación que él mismo le había asignado. No quería que se le prestara demasiada atención, ya que eso podría despertar el deseo de los demás consejeros. Después de todo, un objeto como este, que otorgaba a quien lo portaba cierta medida de poderes sobrehumanos, aunque menos potentes que el suero del supersoldado, era raro y valioso. Sin duda, todos los miembros del Consejo O5 querrían usarlo para promover sus propios intereses. Alexander no era diferente, ya que contaba con numerosos agentes leales que podían beneficiarse aún más de esto. No es que la Fundación no tuviera otros medios para mejorar a su personal, aunque dichas mejoras estaban reservadas únicamente para los más leales y cercanos a los miembros del Consejo. Sin embargo, era raro que estas mejoras estuvieran exentas de riesgos. El propio Alejandro había poseído muchos de estos objetos, o al menos O5-1 había tenido en su poder numerosos objetos anómalos que podían otorgar poderes. Ghost era un ejemplo perfecto de esto.
Antes un humano normal, ahora mejorado hasta el punto de poder destrozar el traje de Iron Man con sus propias manos. Agentes como él eran raros dentro de la fundación. Incluso el propio Alexander solo tenía unos pocos, y la fundación en su conjunto no contaba con más de unas pocas docenas. Esta escasez era la razón por la que siempre estaban buscando objetos que pudieran usarse para mejorar a su personal. Alexander estaba considerando si debía darle este amuleto a Peggy Carter, elevándola al mismo nivel de fuerza y velocidad que sus dos compañeras, o al menos lo más cerca posible, o si debía guardarlo para otra persona, tal vez Natasha Romanoff. Ambos enfoques tenían sus ventajas y desventajas. Giró lentamente el amuleto en su mano, examinándolo antes de decidir que la unidad anti-Hydra sería la primera en beneficiarse de él. Una vez que hubieran cumplido su cometido, consideraría entregárselo a alguien más, como Natasha, quien parecía mucho más comprometida con los valores y objetivos de la fundación. De hecho, no solo Natasha, sino también otros, se habían mostrado bastante susceptibles a los ideales que la fundación representaba. Esto le hizo plantearse si debía intentar reclutar a más personal de S.H.I.E.L.D. Negando con la cabeza, volvió a colocar el amuleto en la caja para poder enviarlo. En cambio, se concentraron en la tarea que tenían entre manos: invocar a otros SCP al mundo y esperar que no terminara. Alejandro se puso de pie y extendió los brazos. Con una mueca burlona en el rostro, comenzó a hablar en voz alta. Oh, sabio Salomón, hijo de David, comparte conmigo tu sabiduría, revélame los secretos de los cielos, abre las puertas del paraíso y libera de dos de tus demonios. Si bien semejante discurso dramático no era necesario para manipular el sistema, no pudo evitarlo. Tenía muchos recuerdos de Salomón y su actitud irritante, condescendiente y de superioridad moral. Din. Entendido, anfitrión, por favor espere mientras se invoca al SCP aleatorio. Din. Advertencia. SCP-5151 ha aparecido. Din. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la fundación de asegurar, contener y proteger. Din. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la fundación de asegurar, contener y proteger. Din. Felicitaciones al anfitrión por obtener sitio 304, una instalación de la fundación de clase 3 en Perú. 500 efectivos de combate de clase C, 50 efectivos de investigación, 100 efectivos administrativos y 30 efectivos de mantenimiento. Din. Felicitaciones al anfitrión por obtener site 771, una instalación de la fundación de clase 4 en Tailandia. 50 efectivos de combate de clase B, 5000 efectivos de combate de clase C, 250 investigadores, 1000 empleados administrativos y 150 de mantenimiento. Felicitaciones al anfitrión por obtener MTFP-7. Alexander apenas pudo comprobar el número del SCP invocado antes de que una ráfaga de señales lo alcanzara de golpe. Claramente, había estado demasiado ocupado burlándose de Solomon, o de lo que quedaba de él en forma de sistema, como para darse cuenta de su error. Después de todo, había pedido 2 SCP, y si bien cada invocación le otorgaba 2, pedir 2 le daría precisamente eso. 2 giros, o un total de 4 objetos SCP invocados. Din. Advertencia. SCP-4885 ha aparecido. Din. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la fundación de asegurar, contener y proteger. Din. Advertencia. El anfitrión, un SCP, ha aparecido en el mundo y está fuera del control de la fundación. Se le pide al anfitrión que se ocupe de la situación y siga el objetivo de la fundación de asegurar, contener y proteger. Maldito seas, Salomón. Incluso después de muerto, sigues endosándome todo el trabajo. Maldijo Alejandro con rabia, aunque sabía que el error había sido suyo. Y al final, cosechó lo que sembró. Din. Enhorabuena al anfitrión. La actualización de la herramienta de localización de SCP del sistema se ha completado. La nueva versión mostrará un mapa con la ubicación de todos los SCP en tiempo real. Por fin buenas noticias. Capítulo 169.
La furia de Alejandro. Alexander nos molestó demasiado por haber invocado accidentalmente no 2, sino 4 nuevos objetos SCP. Sobre todo porque eso le permitió obtener la mejora para la herramienta de localización. Esto le permitiría no solo encontrar los objetos nuevos, sino también todos los demás. Sinceramente, le sorprendió bastante que el sistema pudiera hacer algo así. Después de todo, ahora sabía que el sistema era la sabiduría de Salomón y, como tal, tenía algunas ideas sobre cómo funcionaba y de qué era capaz, lo cual no parecía incluir la capacidad de rastrear y encontrar cada objeto SCP en tiempo real. Bien, veamos los daños entonces, murmuró mientras se disponía a activar la nueva herramienta para ver y localizar todos los objetos, lo que también le permitiría encontrar los 2 nuevos invocados por Marshall, Carter y Dark. Aquellos de los que normalmente no recibía alertas. Pero justo cuando abrió la boca para ordenarle a su sistema que lo mencionara, se quedó paralizado. Entrecerró los ojos al sentir que su intuición se activaba, advirtiéndole que era una mala idea. Alexander confiaba bastante en su intuición. Al fin y al cabo, ya había recibido la ventaja de la intuición instintiva. Esta le permitía, ocasionalmente, percibir vagas sensaciones intuitivas sobre acciones, eventos o personas. No siempre era fácil descifrar su significado, pero sabía que podía confiar en ella. Así que interrumpió su acción y volvió a revisar las señales del sistema. Tenía la sensación de que eran importantes. Primero, notó que para los 2 primeros SCP, había recibido tanto un sitio de clase 3 como uno de clase 4, además de un FTM. El objeto SCP-5151 no le resultaba familiar, solo sabía que no se encontraba en un sitio grande, aunque no recordaba por qué. Al buscar rápidamente en la base de datos, se puso en alerta de inmediato. Keter es un SCP de clase Keter bastante problemático. El 5151 era el Caballero Negro, una figura que parecía sacada de alguna leyenda polaca. Era imposible matarlo o dañarlo por completo. Simplemente parecía un hombre con armadura negra, un caballero oscuro. Ahora bien, el mero hecho de que fuera invulnerable no le otorgaba la marca Keter. Al fin y al cabo, muchos otros objetos SCP poseían la misma habilidad. SCP-049, el buen médico de la peste, era uno de ellos. Era invulnerable. Podía matar con un simple toque y crear criaturas parecidas a zombies. Sin embargo, no se le concedió una calificación superior a la de Euclides. No, la razón por la que SCP-5151 fue ascendido a Keter fue su capacidad para atravesar objetos materiales. Esto significa que podía atravesar muros de contención sin que nada pudiera detenerlo. Esto era incluso más problemático que alguien como la actual Gata Negra, que también podía atravesar paredes sólidas, pero al menos a ella se la podía neutralizar, así que amenazarla era posible. Tales cosas no eran posibles con 5151, y como tal, era una entidad sumamente difícil de contener, lo que requirió que el destacamento móvil Pi-07 se estableciera exclusivamente para garantizar la contención de este objeto SCP. Ni siquiera eso serviría de mucho si el objeto decidiera marcharse, lo que hacía que el sistema de contención fuera, en el mejor de los casos, inestable. Aparte de eso, también parecía que disfrutaban matando a aquellos que consideraban deshonrosos, por lo que si él se acercaba a cualquier capitalista moderno, dejaría un rastro de cadáveres a su paso. Después de todo, lo que se consideraba deshonroso hace unos siglos no era nada comparado con lo que la gente hace ahora. Si bien todavía había mucha gente a la que el objeto se consideraría honorable, también había una cantidad infinita de personas a las que apuñalaría con su espada. No solo los capitalistas estaban en peligro. Prácticamente todos los líderes mundiales también. Al fin y al cabo, ¿qué político no ha prometido mucho al mundo y no ha cumplido? Había una gran diferencia entre un niño que prometía limpiar su habitación y luego no lo hacía, y alguien que pedía que se le confiara poder para hacer algo y luego usaba ese poder para algo completamente distinto después de obtenerlo. Por lo tanto, SCP-5151 podría representar un gran peligro si se le permitiera acercarse a alguna gran ciudad. Así pues, era fundamental encontrarlo y contenerlo lo antes posible. El nivel de la recompensa tampoco estaba claro. Después de todo, un sitio de clase 4 normalmente significaba que era al menos un objeto de clase Keter, y de hecho había uno. Pero también había un FTM, lo que podría significar que la recompensa por invocar a SCP-5151 era un sitio de clase 3 y un FTM, dejando el sitio de clase 4 sin explicación.
Era muy posible que ahora tuviera dos nuevos objetos Keter, uno de los cuales estaba oculto. Por suerte, contaba con la nueva actualización del sistema, así que no se preocupaba por saber qué era. Podría enviar a alguien a recogerlos de inmediato. Sin embargo, seguía teniendo un mal presentimiento sobre hacer precisamente eso, lo cual lo desconcertó un poco. Así que dirigió su mirada al segundo conjunto de objetos SCP que acababa de invocar. Primero, las recompensas. Solo había un sitio y dos ejecutores MTC presentes. Esto dificultó un poco juzgar el nivel del SCP desconocido, aunque quizás no demasiado. La MTF-ETA-5, también conocida como bombarderos Geiger, no era una unidad débil, ya que se trata de una unidad de respuesta rápida especializada en el rastreo, captura y contención de agresores a gran escala, entidades de más de 30 m de altura. Se despliega desde el sitio dimensional 172 y detiene a los agresores a gran escala dentro de él. El único sitio que había obtenido era también el sitio 172, así que ahora tenía los medios para lidiar con amenazas a gran escala, aunque no abundaban. Sin embargo, era evidente que estas dos recompensas encajaban y señalaban una amenaza de clase Keter. El otro MFT, ETA-10 no ver el mal, era mucho más difícil de evaluar. Podría ser un objeto de clase Euclid o incluso un objeto de clase segura, aunque con suerte, una vez que leyera sobre este SCP-4885, podría hacer un mejor juicio. O, lo que es más probable, no importaría mucho, dado que el sistema debería poder proporcionarle toda la información que necesitara. Veamos, SCP-4885 susurró mientras lo buscaba en su consola. Sin embargo, lo que encontró no era el archivo detallado al que, como miembro del Consejo O5, normalmente tenía acceso para cada SCP. No, en cambio, lo que vio fue una advertencia. Advertencia. El acceso a este archivo está restringido bajo el protocolo O5, K1. Alexander conocía bien este protocolo, ya que fue uno de los artífices de su creación. Sin embargo, rara vez se utilizaba, puesto que podía anular incluso la autoridad del Consejo O5. No creía que se hubiera utilizado ni siquiera una docena de veces en total, ya que cada uso conllevaba un riesgo enorme, puesto que al Consejo O5, incluido él mismo, no le gustaba estar a oscuras sobre nada. Sin embargo, el protocolo seguía siendo importante, y solo el Consejo en pleno podía levantarlo, algo que en ese momento era imposible dado que hasta entonces solo se habían reunido 5 de sus miembros. Aún así, él sí sabía lo que representaba dicho protocolo. Este SCP-4885 era un objeto tan peligroso que incluso el simple hecho de saber de él podía ponerlo en peligro, lo que significaba que podría tratarse de algún peligro cognitivo altamente peligroso, un agente memético visual o algo que requiriera observación indirecta o alternativa para poder manipularlo de forma segura. Veamos, ¿qué razón dieron? Maldijo entre dientes mientras buscaba la razón que habían dado para invocar este protocolo. Conocer la ubicación de este objeto conlleva la muerte instantánea. Se quedó helado al darse cuenta de que ese único argumento era bastante válido. Al fin y al cabo, el protocolo estaba destinado a la protección de los miembros del Consejo O5, pero aún así, no pudo evitar enfadarse. De repente, toda su frustración estalló. Al darse cuenta de que tenía a su disposición esta poderosa herramienta, capaz de localizar cada objeto SCP en tiempo real, y que no podía usarla, encendió una furia en su interior. Golpeó la pared más cercana con el puño, y el impacto resonó por toda la habitación. La rabia le nubló la vista al sentir cómo la injusticia de la situación lo abrumaba como una ola gigante. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? Rugió, su voz resonando en la cámara. Le temblaban las manos por la intensidad de su ira. La ironía de poseer semejante mejora y no poder usarla lo atormentaba, alimentando aún más su furia. Se sentía como una bestia enjaulada, privada de aquello que podría darle control sobre el caótico mundo de los SCP. Con la técnica de forja instantánea, creó una silla y la arrojó al otro lado de la habitación. El crujido de la madera satisfizo una parte primitiva de su cerebro. La habitación parecía vibrar con su furia, y cada respiración que tomaba era como si le ardiera el alma. Con todo este poder, ni siquiera puedo usarlo. Gritó, con la voz quebrándose por la frustración. La mente de Alexander trabajaba a toda velocidad, buscando una forma de sortear este obstáculo.
El sistema, la sabiduría de Salomón, le había proporcionado una herramienta que prometía mucho, pero justo en el momento en que había obtenido la actualización del sistema, también había obtenido el único objeto esco que probablemente le impediría usarla. Eso no podía ser una coincidencia, ¿verdad? Si hubiera sido antes de conocer la verdad sobre el sistema, tal vez lo habría considerado posible, pero sabiendo que se trataba de la sabiduría de Salomón, no pudo evitar sentir que Salomón lo estaba haciendo a propósito. Salomón escupió el nombre como una maldición, con la voz cargada de veneno. El antiguo rey, el hombre conocido por su sabiduría y justicia, el fundador de la Fundación SCP, llevaba mucho tiempo muerto. Muerto por las propias acciones de Alejandro, y sin embargo, sentía como si Salomón se extendiera desde ultratumba para frustrarlo. La sola idea le hizo hervir la sangre. Incluso en la muerte, encuentras la manera de arruinarlo todo, murmuró Alexander, paseándose de un lado a otro. Los recuerdos de aquel fatídico día en que orquestó la caída de Solomon le vinieron a la mente. Había sido una acción necesaria. No se podía permitir que una sola persona controlara la Fundación SCP por completo. Sin embargo, ahora, parecía que el espíritu de Solomon persistía, burlándose de él y poniéndole obstáculos en el camino. Su furia volvió a crecer, apretando y aflojando los puños mientras imaginaba el rostro arrogante de Salomón. ¿Crees que puedes controlarme desde el más allá? ¿Crees que puedes detenerme? Gritó en la habitación vacía, su voz resonando en las paredes. La ironía de todo aquello era exasperante. Salomón, la fuente de su mayor poder, ahora se sentía como una cadena alrededor de su cuello. La sabiduría que se suponía que le daría el control se había convertido en un laberinto de trampas y obstáculos, tendidos por el mismo hombre al que una vez había eliminado. No me someteré a tu espíritu, Salomón. Rugió Alejandro. Casi podía oír la voz tranquila y condescendiente de Salomón, aconsejándole cautela e instándolo a tener paciencia. Pero Alejandro ya no tenía paciencia. Necesitaba el control. Necesitaba dominar esta nueva herramienta, y necesitaba hacerlo ahora. Se volvió hacia su consola, con los ojos brillando con una mezcla de furia y determinación. Encontraría la manera de usar la herramienta mejorada. Evitaría los peligros. Juró que acabaría con este SCP-4885 de forma definitiva y luego vería si podía usar la herramienta del sistema. Te crees muy listo, ¿verdad? Siseó, dirigiéndose al espectro invisible de Salomón. Pero soy más inteligente, más fuerte y más despiadado de lo que jamás fuiste. Usaré tu sabiduría en tu contra. Encontraré la manera de doblegarla a mi voluntad. Alexander sabía que no sería fácil. Probablemente se trataba de una clase Keter peligrosa, e incluso su ubicación prometía una muerte instantánea. Sin embargo, él y la Fundación contaban con las herramientas necesarias para lograr lo imposible. Sin mencionar que también tenía a su disposición todo el universo Marvel. Tendría que investigar sobre SCP-4885 y luego ver qué se podía hacer. Pero por ahora, tendría que informar a los demás sobre los dos nuevos objetos de clase Keter confirmados y convencerlos de que se unieran a él en su misión para derrotar a la sabiduría de Salomón. No dudaba de que lo harían. Al fin y al cabo, todos habían estado de acuerdo en deshacerse de él en algún momento, y no les había entusiasmado saber que se había recurrido a su sabiduría. Volverían a aliarse con él, de eso no tenía ninguna duda. Estaban todos juntos en esto. Fin del capítulo 169.